Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes y por esta vía un poco diferente. No veo las caras porque tengo ahora la pantalla, pero he visto varias mujeres también. Bueno, tenemos una representante del ministerio como mujer, así que también es bueno. Está Magda, técnicas, y bueno, varias periodistas y colegas. Bueno, vamos a hacer un breve raconto de lo que fue este año. El año pasado estábamos, como ya mencionó Romeo y Miguel, con el tema del acuerdo entre Estados Unidos, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y luego este año fue tan distinto que parece que esto fue hace siglos. Pero vamos a ver lo que estoy mostrando en pantalla, cómo llegamos a este diciembre de 2020, qué pasó durante este año. Vamos a ver algunos datos de carne y de lana en el sentido de la oferta, de la demanda y qué nivel de precios se están generando a partir de esta ecuación. Y bueno, y terminar con algunos datos sobre las exportaciones de lana y carne, y bueno, y algunas reflexiones si las podemos hacer y así dar paso a las palabras del ministro. Bueno, ¿cómo llegamos a diciembre? Parece que el diciembre pasado fue hace siglos, pero bueno, en diciembre pasado teníamos ya desajustes y problemas en el tema de comercialización de nuestros productos. Estaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China y eso había debilitado las exportaciones. Y en enero, cuando empezábamos a ver algunas luces del acuerdo entre China y Estados Unidos y la fase 1 y cuándo empieza y qué es y qué no es, surge el primer foco a fines de enero en China, en Wuhan, y bueno, y todos atentos a eso. Sin embargo, seguían las exportaciones, seguía la dinámica en el mercado interno en enero y febrero, pero en marzo empezamos a tener las noticias de los brotes del COVID en todo el mundo. Llegó a nuestro país el día 13 de marzo, y bueno, y la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia a partir de este coronavirus, ¿no? ¿Y qué pasó este año? El COVID, todo lo relacionado con esto, qué políticas se implementaban, qué ajustes habían en nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos. Todo fue relacionado con el coronavirus y las consecuencias de las cuales ya habló Romeo, habló Miguel también en nuestras vidas y también en lo que es el rubro, ¿no? Acá, perdón que tengo que achicar esto. Bueno, y llegamos a diciembre con estos rebrotes también en el mundo, el peor momento de lo que podemos decir en nuestro país, con mayores ajustes, con cambios en el hábito, en nuestras formas de vida, y bueno, y ajustes en las estimaciones, lamentablemente, de las tasas de crecimiento de este país, del mundo, según organismos internacionales, según organismos internos. Y bueno, pero sí tuvimos alguna luz, tenemos alguna luz en el surgimiento de las vacunas y en el anuncio de los planes de vacunación. Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Llegamos a un diciembre con lo que decía, pronósticos actualizados por el Fondo Monetario Internacional, los últimos fueron de octubre. Acá vemos en este cuadro lo que son las tasas de crecimiento o de caída de las principales economías. Tenemos de Estados Unidos con una baja del 4,3%, y eso nos pegó en lo que son las importaciones, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, de prácticamente todos los países europeos. Y el único que se salva es China, con una tasa de crecimiento positivo, y eso lo vimos ahora en los últimos meses en las exportaciones, por suerte, sobre todo de lana. La carne va por otro carril, pero la lana tuvimos algunas buenas noticias de importaciones de lana en estos últimos meses. Y para nuestro país, según datos de internos, bueno, hay una caída este año, pero una recuperación, al igual que va a ser la recuperación en prácticamente todos los países. Esto va acompañado de estos anuncios de vacunas, de su efectividad, y de los planes de vacunación que ya estamos viendo en algunos países. Todos vimos estos días a esta primera persona inglesa vacunarse, y bueno, y esto genera buenas expectativas, y creo que los próximos pronósticos van a mostrar estas buenas noticias. Entonces, ¿cómo estamos viviendo hoy? Una nueva normalidad. Llegamos a diciembre con tapabocas todos. Nosotros acá en Zul estamos todos en distintas oficinas trabajando con el tapabocas, y salimos a los corredores. Bueno, ahora cada uno en una habitación diferente para poder transmitir esto. Realizando lo que más podemos por internet, por el e-commerce.
Y bueno, y ahora podríamos ponernos la foto de ahora de nosotros acá, estamos haciendo todo vía Zoom. Incluso el proyecto que Romeo mencionaba de Ciro fue desarrollado íntegramente a través de reuniones por Zoom, nunca tuvimos una reunión presencial, o sea que se puede trabajar de esta manera, por lo menos en algunos aspectos del trabajo, ¿no? No todos los trabajos permiten esto, pero el desarrollo de estos productos sí lo permitieron. Entonces, algunos datos del mercado de lana. La clásica, para empezar, cuánto participa la lana o cuánto pesa la lana en lo que es la producción total de fibras del mundo en comparación con otras, con el algodón, con las fibras elaboradas por el hombre, que en este sentido están las sintéticas, las celulósicas. Bueno, la lana representa un 1% de lo que es la producción total de fibras en el mundo. Y esto se refleja también en lo que es el consumo, obviamente la participación de la lana en lo que es el consumo total de fibras es un 1,2%, allá por los años 60 era el 8,6%, como ven en el gráfico al inicio, pero hoy en día ha disminuido y tenemos una participación de un 1,2%, lo que nos hace ser un producto que va a determinados segmentos, que es un segmento premium. Estamos hablando de la lana, pero lo mismo podemos decir, y ahora lo vamos a ver también para la carne ovina. ¿Cómo es la producción de esa lana en los países? ¿Cómo está distribuida esa participación entre los distintos países? Bueno, Australia, que es uno de los que más escuchamos y por algo es nuestro referente, nosotros somos tomadores de precio, entonces miramos hacia afuera para ver qué está pasando en el mundo y cómo se refleja en el mercado interno. Australia tiene un 18% de la producción total de esa lana. Nosotros representamos un 1% apenas. Bueno, tenemos Argentina, nuestro vecino, un 2%, Sudáfrica, que es otro país que produce lana muy fina, un 2%, Nueva Zelanda representa un 11% del total de la producción de lana a nivel mundial. Estos son datos del último informe de la IWTO. Entonces, ¿qué tendencia vemos en cuanto a la producción de lana? Bueno, en Australia y en Nueva Zelanda ha disminuido en los últimos años por distintas razones, en Australia sobre todo por efecto de la sequía que se ha registrado en este país, en Nueva Zelanda por la competencia que tiene con otros rubros, y en nuestro país en los últimos 5 años podemos hablar de cierta estabilidad de lo que es la producción de lana y también de ovinos, ¿no? El stock ovino se ha mantenido estable en los últimos 5 años. Ahora vemos datos del lado de la demanda. Es muy difícil tener datos de China, que es el gran gigante comprador de lana en Australia, el gran gigante comprador de lana, principal comprador de lana en Nueva Zelanda, en nuestro país. Así que vamos a Estados Unidos, que es un país que sí publica todos sus datos, sí tiene registro de todo y muestra todo de forma bastante transparente lo que va adquiriendo. Este primer cuadro vemos el total de importaciones que realiza Estados Unidos en textiles y ropa de vestir. Acá se trata de todas las fibras que se producen. Vemos en primer lugar el 2018, vemos después en 2019 que había incrementado levemente, y después los datos comparativos de enero a octubre, que fueron los últimos datos disponibles, en comparación a enero y octubre del 2020. Tenemos una caída de un 22% en lo que son las importaciones de textiles en general y de ropa de vestir por parte de Estados Unidos. China es el principal proveedor, como verán ustedes, ahí son los 3 principales países proveedores de estos productos hacia Estados Unidos. China representa un 30% de lo que son el total de esos textiles. Ahora, si vamos solamente a los productos de lana, y aquí también hablamos de los productos en general de vestimenta y los que no son de vestimenta, todos los productos elaborados con lana, también muestra una caída, es lo mismo en la columna de 2018, 2019 y el comparativo de enero-octubre 2019 contra enero-octubre 2020, y vemos una caída en lo que son las importaciones de Estados Unidos de un 36%. Ahora, si nos focalizamos en China, vemos que la disminución de las compras realizadas por Estados Unidos de China bajó un 47%, por encima del promedio.
pero sigue participando con un 30%. China es muy importante en lo que son las ventas hacia Estados Unidos, y por eso hacíamos mención, si vamos un poquito para atrás, de lo que fue la guerra y por qué nos influenció tanto lo que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque nuestra lana se exporta a China y parte queda en China para el consumo de los chinos, que tienen un mayor poder adquisitivo, pero también se exporta a Estados Unidos. Entonces, en resumen, hubo una disminución de lo que fueron las compras de textiles y ropa de vestir este año. China es el principal proveedor en el mundo, lo podemos traspolar a otros países, y en productos de lana también se dio la misma dinámica, una baja de lo que son las compras de Estados Unidos y China como principal proveedor. Eso fue lo que repercutió en estos meses en nuestro país en la baja de nuestras exportaciones de lana. Entonces, para ver un poco los niveles de precios, decíamos que Australia es nuestro referente en lo que marca la tendencia de lo que son los precios. Acá estamos viendo un gráfico que ya lo conocen mucho. En el eje horizontal estamos viendo por mes y año, desde enero del 2010 a ahora noviembre del 2020. En el eje vertical vemos los centavos por kilo de base limpia de este indicador, que es la canasta de precios de lanas en Australia, que va de 16,5 a 32 micras, y nos va mostrando la tendencia de lo que ha sido la evolución en este último tiempo. Esta última semana que terminó en Australia, en los centros de remate, tuvimos el máximo de la zafra australiana de lo que va desde julio de este año en 892. Pero vemos igualmente una disminución de lo que ha sido el indicador este año, y sobre todo en comparación con los años anteriores. Estamos en niveles similares al año 2010. Tenemos que ir 10 años para atrás para ver niveles de precios similares a estos que se están registrando. Si queremos decir algo lindo de todo esto, es que Australia no paró de tener sus remates, siempre hubo actividad, y eso a pedido también de los productores australianos. En nuestro país no escapó a esta tendencia, como venimos hablando, también hubo una baja de lo que son los niveles de precios. Acá tenemos las tres gráficas, las tres líneas mostrando los precios promedios de lanas acondicionadas que se recaba semanalmente por SUL, la línea gris continua de 21 a 22 micras, la línea verde guiones de lanas de 23 a 24 micras, y la línea punteada en rojo de 28 a 29 micras. Si queremos comparar algunos precios de Australia con los de Uruguay, tomamos las lanas de 21 a 22, nosotros hacíamos mención recién al indicador, pero si vamos al registro de precios de cada uno de los precios de las distintas lanas, tomamos las lanas de 21 a 22 micras para los meses de enero y febrero, y luego los comparamos con los precios de octubre y noviembre. ¿Por qué hicimos esto? Porque en Uruguay prácticamente entre marzo y septiembre no tuvimos registro de negocios, entonces para tener una referencia tomamos enero, febrero y octubre, noviembre para poder compararlos. Entonces, como vemos en este recuadro en punteado verde, tenemos una caída de los precios en Australia de un 32% en enero-febrero 2020 contra octubre-noviembre del 2020, y lo mismo sucedió en nuestro país, enero-febrero 2020 contra octubre-noviembre de 2020, y tuvimos una caída de un 24%, esto es en términos reales. De lanas de 23 micras, en Australia no se tienen registros, no tenía registros de enero y febrero para compararlos, o sea que lo dejé en blanco, pero sí mostramos aquí la caída que se registraron en este tipo de lanas en nuestro país. Estos son lanas acondicionadas. En Australia, por último, en Australia, para las lanas de 28 a 29 micras, se registró una caída de un 30% entre estos dos periodos, y para nuestro país de un 32% también para los mismos periodos, ¿no? Enero-febrero y octubre-noviembre del 2020, de este año. Esto es un poco lo que se refleja ahora, más adelante, en las exportaciones. Tuvimos prácticamente 6 meses sin actividad en nuestro país, y esto lo está mostrando sobre todo en la caída de precios. Pasamos entonces a datos del mercado de carne ovina, con la misma dinámica de la parte de oferta, de producción de carne ovina, después también algo de demanda y el nivel de precios. Entonces en la oferta obtuvimos datos de la FAO y de DIEA. Tenemos la evolución
para el primer periodo promedio del 2017-2019, luego 2020, y las proyecciones que realiza la FAO hacia el 2029. Para todas las carnes, las estimaciones son de crecimiento, porque esto va acompañado de un mayor poder adquisitivo que tendrán las personas, y eso hace que se quieran alimentar más en proteínas. Esto sería una buena noticia. La carne aviar tendría un crecimiento. Acá estamos mostrando en esta barra la carne bovina, que también tendría un crecimiento más leve, pero sí tendría un crecimiento. La carne ovina, que es un volumen muy chiquito, estamos hablando de un volumen, de una producción premium también, como hacíamos mención en la lana, son productos de poco volumen, que pesan poco, pero que van a determinados segmentos de lujo de los mercados. Acá estamos hoy en día con 15.429 miles de toneladas producidas a nivel mundial. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y bueno, y por último la carne porcina, que está atravesando por complicaciones, y esas complicaciones están generando una demanda de otras carnes, sobre todo por parte de China. La tendencia global la mostramos acá en esta línea, esto lo podemos ver en el eje secundario, digamos, donde está de 310.000 miles de toneladas a 360.000 miles de toneladas, o sea, hay una buena estimación y unas buenas perspectivas para lo que son la producción totales de lana, y en esto entra, de carne, perdón, y en esto entra también la parte de carne ovina. Entonces, si tomamos solo los datos del año 2020, tenemos un total de producción de 325.162 miles de toneladas. Pasamos a la carne ovina, que representa un 5% del total de esta producción de proteínas. Pasamos a que los países desarrollados, según los datos de FAO, tienen solamente esta producción de ese total de carne ovina, y los países en desarrollo somos los que más producimos, que tenemos 11.916 miles de toneladas. Nuestro país solamente produce 68 miles de toneladas según los datos de DIEA. Es un 1% prácticamente del total de esos países. Entonces, pasamos a la faena. Ya mencionó Miguel que este año viene bien la faena, también está estabilizado en los últimos 5 años. Entre enero y noviembre tenemos un 11% más de faena en comparación a enero-noviembre del 2019, y corderos, como se muestra en esta gráfica, es la principal categoría de faena. Cuando vamos a la demanda, tenemos que tener en cuenta algunos factores. La carne ovina se consume principalmente fuera de los hogares. ¿Por qué? Por esto que decía, es un producto premium, se consume en restaurantes, en hoteles, y bueno, y el confinamiento y la falta de turismo, la falta de que salgamos de nuestras casas ha hecho que el consumo se vea afectado por este lado. También la carne ovina es una de las proteínas más caras en comparación, su precio es más caro en comparación con otras proteínas, entonces puede ser sustituida por otras de menor valor en momentos donde hay menores ingresos en nuestros hogares. Bueno, podemos cambiar el consumo de carne ovina por consumo de otras carnes. Por otro lado, como algo positivo, tenemos el efecto de la fiebre porcina en China, que eso hace que genere un freno a la baja de precios y se mantiene la demanda. Incluso nosotros hemos aumentado lo que son las exportaciones de nuestra carne ovina hacia el gigante asiático. Acá lo que estamos mostrando es que la demanda de Estados Unidos y de Medio Oriente se ha visto deprimida debido a la pandemia. Esto ha generado un efecto de menor compra de carne ovina por parte de Estados Unidos y del Medio Oriente, principales mercados de carne ovina, de donde va la carne ovina, sobre todo para Nueva Zelanda, Australia y nuestro país. Este gráfico que les puse acá es de las exportaciones que realiza Nueva Zelanda hacia los distintos destinos. Como verán, en la línea verde fue la zafra anterior, y esta es la zafra actual desde octubre de 2019 a agosto del 2020, y como ven, en prácticamente todas las zonas se ha disminuido lo que son las compras, y esto se nota también sobre todo en la baja de precios que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Pero la única zona que ha incrementado su consumo o sus compras en Nueva Zelanda es el norte de Asia. Entonces llegamos al nivel de precios. Esta es la evolución del precio del cordero en nuestro país. Acá vemos la leve baja que tiene en el 2020.
Y lo mismo que hicimos con la lana, lo hacemos ahora con el precio del cordero en Australia, Nueva Zelanda y en Uruguay. En Australia y en Uruguay vemos la caída de los precios en un 2,8% y en un 2,3%, y en Nueva Zelanda la caída fue mayor de prácticamente un 20%. Esto significa también o refleja lo que es la caída de las exportaciones de Nueva Zelanda hacia principalmente Estados Unidos como uno de sus principales mercados. Entonces, para finalizar, y estas diapositivas no son muy lindas de ver, vamos a ver el rubro en exportaciones de lana sucia, de lana lavada, de lana peinada y de carne ovina. Tenemos de lana sucia un volumen exportado entre enero y noviembre de 3 millones de kilos, que son 16 millones de dólares. Esto muestra una caída del producto lana sucia de un 50% en comparación con enero a noviembre del 2019. Estos son datos de aduana. El volumen de lana lavada alcanza los 2,5 millones de kilos, alrededor de 15 millones de dólares, esto significa una caída de un 60%. En lana peinada exportamos un volumen de 5,5 millones de kilos, con un valor de 45 millones de dólares, y esto significa una caída del 50% del rubro lana peinada. Y en carne ovina tuvimos un mejor desempeño, un leve mejor desempeño. Exportamos 14 millones de kilos en peso carcasa, son 62 millones de dólares, y esto significa un leve aumento de un 4%, sobre todo por la participación de China como uno de los principales mercados, que ha dejado de lado a Brasil, que se ubica en segundo lugar. Acá tenemos los principales destinos hacia los cuales exportamos nuestros principales productos. Carne ovina a China, liderando ahora las compras, Brasil y luego Canadá. En lana tenemos en el global a China, a la Unión Europea, que si lo sumamos a todos los países que van a la Unión Europea, que exportamos hacia esos países, está en primer lugar, y luego China, pero si los tomamos por separado se ubica China, Alemania, Italia y otros países, pero como bloque sí es uno de los destinos principales. Y bueno, y Egipto como uno de los otros destinos que también está creciendo en lo que son las compras de nuestras lanas. Entonces, como reflexiones finales, vamos a tener un año del 2021 que ojalá sea mejor, pero va a ser un año de transición donde vamos a tener los planes de vacunación, donde sí tenemos una adaptación ya de nuestros hábitos, pero que todavía va a ser algo diferente, y esperemos no atravesar medidas tan restrictivas para que el consumo no se vea tan restringido, sobre todo de productos como son la carne y la lana. Sí tenemos unas expectativas de mejora, porque así lo indican los organismos, de que van a haber tasas de crecimiento en los principales países del mundo. Tenemos desafíos que han aumentado stocks, pero que están acompañados por una oferta limitada de nuestros principales productos. El ovino en general tiene una producción limitada, y esto hace que todavía se genere como un freno de la baja de precios. Los consumidores están siendo muy sensibles al precio porque han disminuido sus ingresos, y esto hace que tengamos la competencia por otros productos. Pero tenemos oportunidades. Lana y carne son productos premium, lo venimos hablando, van a segmentos de alto valor, y eso genera una buena expectativa, sobre todo para el próximo año, donde va a estar un poco mejor lo que son los crecimientos de los principales países consumidores de este tipo de productos. Y hay cambios de hábitos, y esto es la buena noticia, que Romeo ya habló del tema de certificación, lo mencionó también Miguel, pero hay cambios de hábitos del consumo de las personas hacia productos naturales, hacia productos que quieran saber su historia, y en eso creemos que tanto la producción de nuestra lana y la producción de nuestra carne tiene un lugar muy importante en la canasta de bienes que consumen los consumidores a nivel mundial. Así que bueno, esta es un poco la idea que le queríamos dejar en esta charla de hoy. Muchas gracias.